Pero el derecho musulmán tiene aspectos cuya semejanza con el derecho romano debemos encontrarla en los momentos más primitivos del derecho romano. Por ejemplo, dice, el que confiese un robo será reo de amputación. Eso nos lo relata al-Qayrawani, al que nos hemos referido. Peculiaridades como esas que, como digo, siguen vigentes hoy, hoy y ahora en el derecho musulmán, se hacen incluso más llamativas en el derecho de familia. Por ejemplo, el marido hereda de la mujer que muere sin descendencia la mitad del caudal hereditario, pero la mujer hereda la cuarta parte. El tema de las herencias está muy desarrollado basado en la Sura 4, las mujeres, Aleya 14. Ellas, las mujeres, vuestras esposas, tendrán la cuarta parte de lo que vosotros, sus maridos, dejéis, después de los legados que hayáis hecho y de pagadas las deudas. Si no tenéis hijos, y si los tenéis, tendrán el octavo de la herencia, después de los legados hechos y las deudas pagadas. Y en cuanto al derecho penal, pues bueno, matar a un esclavo o a un no musulmán no tiene la misma pena que si el muerto es islamita, en cuyo caso la pena es de muerte. Y por cierto, la esclavitud en principio, según la legislación, es vigente. La ley del talión es fundamento del derecho penal islámico. La Sura 2, la Vaca, Aleya 173, dice, oh creyentes, os está prescrita la pena del talión por el asesinato. Un hombre libre por un hombre libre. Un esclavo por un esclavo. Una mujer por una mujer. Aquel a quien le sea aplazada esta pena, la del talión, por su hermano, debe ser tratado con humanidad y se debe, a su vez, obrar generosamente respecto de aquel que le haya hecho el aplazamiento. Y recordamos que toda esta legislación es vigente. Lo que marca el carácter del Islam es la pena de muerte. Es condenado a muerte el ateo, el brujo, los que no admiten el arrepentimiento y sobre todo el que reniegue de su fe musulmana, aunque en este caso sí se admite el arrepentimiento. Y lo mismo sucede con quien no rece. Parece que lo único que se halla libre de la pena de muerte es el hecho de no realizar el peregrinaje a la Meca. Se permite matar a los prisioneros bárbaros. No se matará a las mujeres ni a los niños. Y se evitará matar a los monjes aunque se hayan combatido. Lo dice al-Qayrawani. La mujer no puede jurar en caso de asesinato. Y los deudos del asesinado pueden perdonar al asesino, que recibirá 100 bastonazos y permanecerá un año en prisión. Las mujeres no pueden perdonar. La compensación por asesinato se mide en una recua de camellos de distintos años, que es la mitad si la asesinada es una mujer. Y en caso de herida grave, la tercera parte de la compensación dada al hombre. Hay un detalle de penas dependiendo del mal infligido. El grupo que mata a uno debe ser ejecutado. El borracho también. Se ejecutará a un hombre por el asesinato de una mujer y a la inversa. Y el precio de la sangre se hereda. En cuanto al aborto, el Islam lo admite con alguna restricción. Tiene una gama que podemos resumir en lo siguiente. En las escuelas jurídicas suníes es libre hasta los 120 días en 3 de ellas, en la Hanbalí, en la Hanafi, Shafi y hasta los 40 en el caso de la escuela Maliki. Y en las escuelas chiíes, el Zaidí no pone restricciones hasta los 120 días. La Iznashari lo admite en caso de peligrar la vida de la madre y si se consigue una fatua. Y la Ismailí lo prohíbe siempre, pero la multa es menor si se aborta antes del día 40. Hay una rama de ismailíes liberales que lo permiten siempre. Es una diferencia sutil de criterio entre las diversas escuelas y el apoyo al aborto se basa en la Sura 22, la peregrinación a la Meca, que reza así, en su el primero dice, oh hombres, temed a vuestros Señor, pues el temblor de la hora del juicio será una cosa terrible.
Y eso lo dice en la ley primera, y en las leyes segunda dice: el día en que lo veáis, la nodriza dejará caer al niño a quien amamanta, y toda mujer embarazada abortará. Más adelante, defiendo que el Corán no admite el perdón. Sin embargo, en la Sura 9 se habla del perdón. ¿Por qué niego que el Corán acepte el perdón? Porque la predestinación defendida lleva a ello. El fanatismo es evidentemente contrario al concepto de perdón. Evidentemente, según el Corán, quien haya pecado mucho se salvará si está predestinado, y quien haya sido santo se condenará si es que acaso está predestinado. Este argumento será combatido fervientemente, pero es de pura lógica que así sea. No obstante, también usan argumentos que son ciertos desde el punto de vista cristiano y afirman que la fe no se completa sino con obras y las obras con la intención. Otra vez nos remitimos a Al-Qarawani y habla del juicio final. Todo se basa en un texto, el Corán, redactado por una persona que denota no ser precisamente un intelectual. Y reciben especial alabanza los califas ortodoxos, Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali. Pueden encontrarse en el texto del Corán múltiples contradicciones que son salvadas dando validez al último juicio emitido. Así, si por ejemplo en una sura determinada se dice algo que es contradictorio por una sura posterior, lo válido es lo de la sura posterior. Como primera muestra que nos sirve para introducirnos en el asunto, vemos lo siguiente. En el versículo 59 de la sura 2, la vaca dice literalmente: ciertamente los que creen y los que siguen la religión judía y los cristianos y los sabios, en una palabra, todo el que cree en Dios y en el día final y que haya obrado el bien, todos estos recibirán una recompensa de su Señor. El temor no les alcanzará y no estarán afligidos. Este texto nos da cierta tranquilidad. Parece así que Mahoma destaca la cercanía de las religiones monoteístas, la religión cristiana, la judía y la musulmana. Esto sucede en el versículo 59. No obstante, en el versículo 83, 24 después, proclama: cuando recibieron de parte de Dios un libro confirmando sus escrituras, antes rogaban a Dios que les concediese la victoria sobre los infieles. Este libro que les había sido predicho, se negaron a prestarle fe. Que la maldición de Dios alcance a los infieles. Que la maldición de Dios alcance a los infieles. Ya esa expresión deja manifiesto el espíritu que impregna la ideología mahometana, el odio, que viene marcado en su propio texto sagrado. No lo digo yo, lo dice Mahoma. Insisto, no admite interpretaciones, y tampoco lo digo yo, lo dice Mahoma. Por ello, no ya desde una visión cristiana del mundo, sino desde una visión meramente humanista del mundo, no podemos tener como aceptable, ni tan siquiera como religión, la ideología coránica, ya que es más que una religión, una teoría política, execrable, por cierto, y tal vez como una ideología puramente terrorista, si nos remitimos al dictado de otras suras. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.